Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dieter Flores Calderón, soy parte del equipo de Concept y en esta oportunidad les voy a comentar y explicar un poco como una introductoria a lo que es el software ATP Draw y las ventajas que podemos obtener a través de este software, ¿no? Además de comentarles sobre la licencia y su funcionamiento, cómo podemos obtener y qué son las ventajas que nos ofrece este software. Una de las ventajas que tiene este software es que nos ayuda para el análisis de transitorios electromagnéticos con el ATP más conocido. De aquí podemos hacer distintas simulaciones tanto para sistemas de potencia en alta tensión, extra alta tensión, además de distintas modelaciones en sistemas eléctricos de potencia. Podemos simular flujos de potencia, podemos simular cortocircuitos, pero la especialidad del programa son los transitorios electromagnéticos. El software nos puede ayudar a hacer distintos tipos de estudio. Mayormente los estudios a los que nos enfocamos son sobre tensiones temporales, sobre tensiones de maniobra y sobre tensiones de origen atmosférico. En sobre tensiones de origen atmosférico podemos observar que tenemos por descargas directas o por descargas indirectas. Aquí, por ejemplo, podemos observar la construcción de los modelos de simulación, que es a través del modelo de descarga atmosférica, que nosotros podemos realizar mediante la simulación del ATP Draw. Ahora les voy a comentar un poco sobre la parte de la licencia, que es muy importante para su manejo y utilización. La mayoría de nosotros podemos enfocarnos en mi caso, por ejemplo, yo soy de Bolivia, de La Paz. Entonces, en mi país no existe lo que es un representante del ATP Draw, del ATP MTP, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes en su caso puede revisar si en su país hay algún representante. Y en caso de que no haya, buscan al representante más cercano, que en mi caso fue el CAUE, el Comité Argentino de Usuarios del EMTP ATP, al cual como requisito me solicitaba enviar un documento que podemos obtenerlo acá. Aquí, por ejemplo, son las cláusulas que me va a mostrar los representantes del EMTP ATP para que yo pueda beneficiarse con este programa, ¿no? Este programa es prácticamente gratuito, lo único que solicita es realizar este procedimiento al hacer llegar esta nota impresa y firmada a los representantes del CAUE. Si no mal recuerdo, es el profesor Raúl Bianchi. Y mediante esto, ustedes pueden obtener una respuesta según les haya llegado la correspondencia, ¿no? El documento firmado. Puede ser más o menos en 2 semanas. En mi caso, yo lo obtuve en 2 semanas. Tuve una respuesta, me envió a mi correo ya con la respuesta. Y con esto ustedes pueden ser ya usuarios con la licencia, ¿no? Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Bueno, vamos a mostrar lo que es el software. Actualmente la versión actualizada es esta, la 7.0. En acá vamos a poder observar que tenemos, ¿no? Sus propiedades en la parte de simulación, de qué manera se puede ir observando, bueno, distintos beneficios que nos da el software. Acá, por ejemplo, tenemos directamente esta parte. En otro video podemos explicar la parte de la instalación, que es un poco más compleja. Como les mencionaba, el software es prácticamente libre. Incluso
podemos ver la manera de hacer una sesión extra para indicar la parte de la instalación que lleva un poquito más de tiempo, pero por un tema introductorio lo estamos haciendo de esta manera, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos observar, podemos abrir en acá, por ejemplo, los proyectos que ya tiene el software. Pedro Projects. Estos son ejemplos con los que viene ya el software incluido. Varía según la versión a la que ustedes correspondan. Si hay muchas versiones circulando en las redes y como les mencionaba, esta es la actual, pero manejarla con una licencia sería lo más adecuado, ¿no? Entonces, vamos a hacer la prueba de este ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos un puente de diodos. Podemos observar que esto simplemente es parte. Aquí, por ejemplo, podemos ver al momento de querer introducir distintos elementos. Aquí tenemos los probadores, un probador de voltaje, un probador de línea, un probador de corriente, los más importantes. Aquí tenemos un probador de tags y models. Esta parte de tags y models es más o menos como decirlo. La parte de models se basa más que todo en la programación que se puede introducir aquí en el ATP para distintos elementos. Esta parte de models mayormente las realizan para, bueno, hasta donde he podido observar es en la implementación de relés, ¿no? De qué manera puede tomar valores, de qué manera debe actuar y qué valores votar. O bueno, qué valores nos va a dar, ¿no? La parte de tags es como... la parte de tags está basado para la parte de sistemas de control. Nosotros podemos dibujar aquí mediante diagramas de bloques, distintos equipos o, bueno, situaciones de plantas en las que podamos eh, describir, ¿no? Y la parte de tags se basa más que todo en esa parte para sistemas de control. Luego tenemos un splitter, un colector, las transposiciones. Aquí, por ejemplo, transposición simple, doble, triple y hasta 4, ¿no? 4 transposiciones. En acá tenemos elementos lineales, como son los resistores, capacitores, un inductor, un elemento RLC y distintos que vamos a ir revisando poco a poco, vayamos teniendo otras sesiones extras. Las no lineales, de aquí las más importantes que podemos observar son, por ejemplo, el mob type, que es utilizado para descargas atmosféricas. Luego tenemos lo que son, bueno, resistores, inductancias. Esta parte de acá, líneas y cables, que es muy importante, que nos ayuda a estudiar lo que son, bueno, el tema de líneas de transmisión, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que son los de parámetros concentrados, distribuidos y también el LSC template que nos ayuda con los modelos más conocidos, así por decirlos. Se los voy a mostrar para que podamos observar un poco. Acá, por ejemplo, podemos tener los tipos de líneas, Bergeron, el Pi, el J-Marti, el Noda y el Semlin. De acá, por ejemplo, podemos observar que tenemos el Bergeron y el Pi y en base a esto tenemos distintas ventajas. El más recomendado es el J-Marti, ya que es el más cercano a una situación real, ¿no? Para una línea de transmisión. Entonces, esto más que todo se lleva a cabo para el dominio de la frecuencia. Entonces, para esa parte nos ayuda mucho al hacer un estudio de sobretensiones por descargas atmosféricas, por ejemplo, estudios de arco, etcétera. Este programa es muy bueno para esa parte de transistores electromagnéticos que hace estudios a altas frecuencias. A esto también podemos seguir viendo las ventajas que tenemos, que aquí por ejemplo tenemos los switches.
que tenemos un switch controlado por tiempo, trifásico, voltaje controlado, y aquí también tenemos lo que son diodos, válvulas, triacs, tacs, ¿no? Source. Aquí por ejemplo, podemos tener las fuentes. Aquí las máquinas tienen algunas máquinas ya incorporadas, máquina síncrona, de inducción, de una sola fase. Y acá tenemos transformadores, ¿no? Monofásicos, trifásicos, con modelo saturado, el BC-Tran, el híbrido, y aquí que nos ayuda con la parte de models, ¿no? Y para tags de igual manera. Bueno, corroborando a esto, vamos a hacer una pequeña prueba con este ejemplo. Esto lo vamos a eliminar para que no nos moleste. Delete. Acá, por ejemplo, a modo de ir mostrando este ejemplo, vamos a revisar, por ejemplo, acá el generador tiene una amplitud de 120 volts, está a 60 Hz y tiene un ángulo de fase de menos 90 grados. En acá, por ejemplo, el start A está a menos 1 y el stop A está igual a 1. Esto consideremos que al indicar que está con menos 1, quiere decir que antes de inicializar lo que es el inicio del estudio, o bueno, el inicio del análisis, que ya está activado, ¿no? O sea, que ya está funcionando la máquina. Acá también podemos observar que tenemos que puede ser bajo corriente o bajo voltaje o tensión, ¿no? Acá el número de fases que estamos implementando, en este caso está poniendo de forma monofásica, podemos ponerlo también de forma trifásica, las unidades de los ángulos, la amplitud que vamos a tener, y acá por ejemplo si está aterrado o es flotante, ¿no? Y aquí igualmente podemos ver la inductancia, los valores que obtenemos en miligencios. Esta parte, a modo de hacer un pequeño paréntesis, a veces nosotros queremos colocar no en miligencios, sino directamente en ohms, ¿no? Entonces nosotros hacemos un pequeño cambio en esta parte para la simulación. Aquí, por ejemplo, colocamos el mismo valor de la frecuencia, que llegaría a ser 60. Y vamos a poder observar que hay un pequeño cambio, ¿no? Y esto podemos hacer lo mismo para las capacitancias, incluyendo en acá, ¿no? 60, a lo que está el valor de la frecuencia que podemos tener. El valor de la frecuencia que estamos considerando es para Perú, para Bolivia 50 Hz. Acá tenemos ya los diodos. De igual manera aquí por ejemplo tenemos un RLC, los valores de resistencia, de inductancia por ejemplo 0 y capacitancias en microfarados o microfaradio, ¿no? Entonces simplemente a modo de, bueno, dado que es un introductorio, vamos a mostrar de qué manera se hace correr y de qué manera nos puede ayudar esto, ¿no? Lo que han visto ahora es el ATP, donde realiza bueno, donde hace los cálculos correspondientes. Y aquí podemos ver con el plot XY, el software graficador, así por decirlo. Acá, por ejemplo, podemos ver que tenemos distintos medidores. Pero quiero que verifiquen algo. Acá, por ejemplo, solamente está colocado en base a los nodos. Nosotros podemos colocar probadores de distinta manera, ¿no? Con estos probadores que les mostraba. Un probador de voltaje que vamos a ver para esta resistencia, por ejemplo. Y acá sí pueden ver, tenemos un probador de corriente. Este es un probador de corriente. De igual manera se ven a probadores, prueba current, ¿no? Y es el mismo. Acá, esta parte, siempre se van a fijar esto, ¿no? El número de fases para el cual va a ser la medida.
Y listo, solamente nos venimos acá o hacemos F2 directamente. Nuevamente a la medición, nos venimos al graficador. Por acá vamos a ver, por ejemplo, los valores de estos de acá. Por ejemplo, vamos a ver esa parte. Acá, plot. Ahorita, por ejemplo, tenemos esta que es positivo y negativo. Ahorita vamos a ver en qué nodo está ubicado eso. BS, por ejemplo, ese medidor se llama BS. Y acá, por ejemplo, tenemos lo que se llama... En acá, por ejemplo, vamos a poder observar que los medidores que se están poniendo en acá son positivo y en este lado se va el negativo, ¿no? Y es lo que hemos observado hace un momento. Acá, volviendo a hacer otra medición, por ejemplo, tenemos otra que sería negativa positiva y el BS que hemos podido observar en este punto, ¿no? Entre los diodos. Vamos a observar su comportamiento y es el de una onda, ¿no? En acá, por ejemplo, igual si hubiera alguna perturbación que quisieran observar, simplemente agarran el sector que quieren observar en específico y podemos ver su comportamiento de forma más menuda, ¿no? También vamos a hacer para el medidor de corriente, ¿no? Que llegaría a ser este de acá. Para hacerlo más interesante, por ejemplo, acá vamos a medirlo. Eso también. Lo ideal sería que observemos onda por onda, ¿no? Y en algunas situaciones, cuando ya hablemos de un, de un sistema de potencia, de una dirían de transmisión, una energización de una línea, por ejemplo, ahí es donde podemos hacer un análisis más a menudo. Entonces, vamos a observar el medidor de corriente y el comportamiento que tiene, ¿no? Y podemos observar esta, ¿no? De esta manera estaría ingresando entonces la onda de la corriente. Y de esta manera hemos podido dar un pequeño vistazo a lo que sería el software ATP Draw. Bueno, espero que este introductorio les haya gustado y bueno, poder continuar estos pequeños videos que van a servir para un introductorio de ya sea desde la instalación hasta el manejo, la implementación de distintos elementos y algunos estudios eléctricos que podemos realizar, ya sea para descargas atmosféricas, energización de líneas, energización de reactores, comportamiento de puesta a tierra. Bueno, me despido con esto y espero que les haya gustado.